divinidad. Vamos a ir a la primera pregunta. Ahí está en pantalla, quiero que lo lean. Un hermano voluntario, el hermano Víctor Flores nos va a hacer la lectura, ¿ya? Voy a hacer la pregunta y él nos va a hacer la lectura de los textos. Ahí está, ¿no? Está en el libro de Marcos 5, 37 al 40 nos va a leer. Hago la pregunta inmediatamente, respondemos y los hermanos comentamos, ¿ya? Dice así: ¿quiénes fueron llevados a la casa de Jairo cuando Jesús llegó? Una vez más, ¿quiénes fueron llevados a la casa de Jairo cuando Jesús llegó? Pedro, Juan, Jacob. Pedro, Jacobo y Juan. Amén, ahí está, ¿no? ¿Y por qué, hermano, al hermano indicado, por favor, hermano Víctor? Bien, buen día. Voy a dar lectura aquí en el libro de San Marcos 5, 37, ¿no? 37 al 40, dice así. Y no permitió que la siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Amén. Amén. Ahí está, ¿no? Entonces, hermano Víctor, tal vez algo podemos comentar. Entonces, ¿quiénes fueron llevados a casa de Jairo con Jesús y por qué? Pedro, Jacobo y Juan. Ahí está, la hermana Leocadia nos acaba de responder. Vamos a leer la nota. Hermana Leocadia, vamos a pedir que nos haga la lectura de la nota y vamos a responder con mayor amplitud. Abrime bien. Pero correme bien porque lo veo a las penas un poquito. Ya, ¿algún otro hermano que está por ahí que lo puede ver? Hermano Lalo, a ver, ¿nos puede hacer la lectura tal vez? Yo, hermano, le puedo ayudar. Hermana, adelante. Jairo se acercó aún más al Salvador y juntos se apresuraron a llegar a la casa del príncipe. Ya las plañideras y los flautistas pagados estaban allí, llenando el aire con su clamor. La presencia de la muchedumbre y el tumulto contrariaban al espíritu de Jesús. Trató de acallarlos diciendo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, mas duerme. Ellos se indignaron al oír las palabras del forastero. Habían visto a la niña en garras de la muerte y se burlaron de él. Después de exigir que todos abandonasen la casa, Jesús tomó al padre y a la madre de la niña y a Pedro, Santiago y Juan, y juntos entraron en la cámara mortuoria. Amén. Ahí está, ¿no? Bien específico. Muchas gracias, hermana. Ahí está bien específico, ¿no? De la respuesta. Entonces ahí están Pedro, Santiago, Juan, sus tres discípulos siempre ellos estaban siempre adelante. ¿Y por qué había pasado esto? ¿Por qué les llevó y por qué pasó? Hermano, a ver, le vamos a hacer la pregunta a nuestro hermano. ¿Qué hermano quiere responder? Siéntase libre, a ver. A ver, ¿quién quiere responder? Hermano Alberto, quizás. ¿Me permite, hermano? Adelante, ¿quién quiere responder? Sí, si me permite, hermano. Adelante, adelante, hermano, adelante.
Sabe que es una cosa muy difícil, ¿no? Entre el tumulto, la gente que habla, que grita, que está desesperada, que llora. Son cosas muy, muy complicadas, ¿no? Era un momento muy difícil eso. Era difícil que Jesús pudiera explicarle a todos qué era lo que iba a hacer. Entonces, decidió primero sacar un poco a la gente del lugar y en el lugar de la chica, algunas personas para evitar que se, como diríamos, que se dibujara la situación, ¿no? Entonces llamó a sus discípulos y a la madre y al padre para que vieran esto. Realmente iba a ser un milagro. Pero no toda la multitud lo podía entender de esa manera, porque estaban todos muy alterados, ¿no? Pensé todavía que cuando Jesús dijo que la niña no estaba muerta, se burlaban de él y todo eso. Era muy difícil hacer que todos lo entendieran en ese terrible alboroto, ¿no? Así que por eso decidió hacerlo a solas con algunas personas, que después trajo rumores, ¿no? Entre todos ellos, pero era así como convenía, ¿verdad? Amén. Hermano Darío, otro comentario tal vez, usted le preguntamos, el mismo. Yo quiero decir de que a veces hay casos, ceremonias muy especiales, como por ejemplo el ungimiento. El consejo que hay para el caso de los ungimientos, que las personas que van a presenciar el ungimiento son personas que tienen que estar en paz con Dios, en comunión con Dios y en paz con sus hermanos, porque si no puede estorbar el servicio, ¿no? Porque es un servicio de vida o muerte. Y veremos en la pregunta del miércoles que debido a otro acontecimiento que los discípulos no estaban de acuerdo, estaban celosos y rencorosos, no pudieron hacer un milagro, ¿no? Por eso el Señor sacó a las personas que podían estorbar ese servicio y dejó a los que Él consideró que podían estar apoyando y solidarizando y su espíritu estaban en armonía para realizar este servicio tan especial, ¿no? En pocas palabras es eso, ¿no? Hermano, ahora sí funciona mi micrófono. Hola. Adelante, hermano. Gracias, hermano Darío. Adelante, hermano Alberto. Sí, yo estaba buscando ahí un deseo de toda la gente. Dice que esa manifestación que estaban haciendo contrariaba al Espíritu de Cristo. Por eso él trató de calmar esa situación diciendo que la muchacha no estaba muerta, tratando de infundir en ellos esperanza. Pero había incredulidad y por esa razón es que tuvo que sacar a la gente de ahí, porque hacían mucho alboroto y o sea, no había mucha incredulidad. Entonces, por esa razón él tuvo que dejar un ambiente diferente. Entonces, sabemos que ahí está Cristo, el príncipe de la vida, y Satanás, los demonios ahí se encontraron otra vez. Pero bueno, entonces después hizo el milagro y demostró realmente quién es él. Satanás siempre va a disputar su dominio. Entonces, cuando Jesús dijo que la niña estaba muerta, trató de calmar esa situación, pero no, era muy fuerte ese espíritu que estaba ahí. Por esa razón él tuvo que, como dijo el hermano Darío también, ¿no? Solamente fueron los padres y los 3 discípulos. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a pasar a la siguiente pregunta y al último vamos a hacer un espacio para más comentarios. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Y el hermano Alberto tal vez nos va a ayudar a leer los siguientes versículos del mismo libro de Marcos, ¿no? Marcos 5 sería en este caso 5, 41 y 42. Voy a hacer la pregunta. ¿Qué milagro confirmó la divinidad de Cristo? Y tomando la mano de la muchacha le dice, Talita Kumi, que si lo interpretares, muchacha, a ti te digo, levántate. Y luego la muchacha se levantó y andaba, porque tenía 12 años
y se espantaron de grande espanto. Amén. Qué linda historia, queridos hermanos. ¿Cuál es la palabra entonces que dijo? ¿Cuál es la palabra que le delató su divinidad de Cristo, hermano Alberto? Entonces él dice que él llamó a la muchacha, la llamó a la muchacha y bueno, la nota nos dice que entró una corriente, un temblor en el cuerpo y volvió a la vida. Talita Kumi, muchacha, en el idioma familiar de la familia. Amén. Amén. A ver, vamos a pedir a un hermano también, nuestro hermano Guillermo. Guillermo, si está por ahí, nos puede hacer la lectura tal vez de la nota. Y ahora vamos a invitar a los hermanos que podamos compartir con esta pregunta. ¿Qué milagro confirmó la divinidad? Vamos, leamos la nota, hermano Guillermo. Sí, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, hermano. Jesús se acercó a la cama y tomando la mano de la niña en la suya, pronunció suavemente en el idioma familiar del hogar las palabras: muchacha, a ti te digo, levántate. Instantáneamente un temblor pasó por el cuerpo, inconsciente, el pulso de la vida volvió a latir, los labios se entreabrieron con una sonrisa, los ojos se abrieron como si ella despertase del sueño y la niña miró con asombro al grupo que la rodeaba. Se levantó y sus padres se estrecharon en sus brazos llorando de alegría. Es una situación muy, muy particular, una situación donde el poder divino hace presencia en esta persona, en esta niña, y realmente no me imagino, no entra en mí lo que ha pasado, ese misterio del volver a la vida. Ayer nosotros, segundo día de contacto con esta persona con la que fuimos a visitar el sábado, la invitamos a orar porque ella quiere estar en contacto con nosotros. Y entonces por teléfono la invitamos a que se ponga en forma reverente a orar y nosotros oramos con ella. Cuando empecé a orar, ella le cuenta a mi esposa después que un dolor profundo le apareció en el estómago. Sería la presencia de Dios mismo actuando en su vida. Hermanos, yo les pido, por favor, que tengan en cuenta mi pedido, que nos acompañen en sus oraciones. Necesitamos de su compañía y de sus oraciones. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermano. Bien, vamos a entonces invitar también a nuestro hermano Luis Eduardo, también tiene algún comentario. Gracias, buenos días para todos los hermanos. Me llama la atención el título, dice revelando su divinidad. Cuando nosotros hacemos un repaso de estas dos primeras preguntas, hace un énfasis que a nosotros nos deja una gran lección. La lección que nos deja es que Dios no puede actuar en medio de la hipocresía, porque las plañideras eran mujeres que eran pagadas, se les daba se las contrataba y se les pagaba para que ellas vinieran y lloraran por quien no conocían, que manifestaban lamento, sentir algo que no sentían. Esa falsedad, esa hipocresía, Dios ahí nos muestra a nosotros una lección. Jesús nos muestra que tuvo que sacar a esta gente para poder manifestar su divinidad. No puede revelar su divinidad donde todavía hay falsedad, donde todavía hay hipocresía. Por eso dice, eso de decir lo que uno no siente, de llorar sin que uno realmente haya un sentimiento verdadero, porque la presencia de Jesús, su poder, se hizo manifiesto en aquellos que estaban con corazón quebrantado, compungido. Allí reveló su poder.
tuvo que sacar la hipocresía. Por eso en una oportunidad el maestro nos dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Es el hecho de aparentar lo que uno no siente. Es el hecho de decir cosas que muchas veces uno en el corazón no lo siente. Por eso es importante que nosotros entendamos que para que Jesús, como dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es necesario que para que la revelación de Jesús se pueda manifestar a través de nosotros, que podamos realmente caer a los pies de Cristo y como Jairo, realmente llevar nuestra necesidad para que Cristo pueda transformarnos, porque mientras haya en nosotros algo de hipocresía, Dios no se va a revelar. Y esto es una lección que nos muestra bien eso, que donde hay hipocresía, Jesús no revela su poder. Amén. Muchas gracias, hermano Luis. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y después vamos a ir con más comentarios, queridos hermanos. Bien, vamos entonces a la pregunta C. Dice así: ¿qué otro ejemplo tenemos de Jesús realizando un milagro similar? Vamos a pedir a nuestro hermano Elías de Bay que nos haga la lectura del libro de Lucas 7, 11 al 17. Una vez más voy a hacer la pregunta y el hermano nos va a responder. Dice así: ¿qué otro ejemplo tenemos de Jesús realizando un milagro similar? Sí, gracias hermano, buen día. Buen día, hermano. Nos dice, y aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera a un difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda. Y había con ella grande compañía de la ciudad. Y como el Señor la vio, compadecióse de ella y le dice, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon. Y dice, mancebo, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y dióle a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo que un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y que Dios ha visitado a su pueblo. Y salió esta fama de él por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. Amén. Hermano Elías, tal vez nos quieres dar algún comentario con respecto a esta bellísima historia que pasó, ¿no? Que es una realidad que ocurrió. Sí, realmente Jesús tuvo compasión de esa condición, de ese momento triste, de esa pobre mujer. ¿Me escuchan? Sí, hermano, lo escuchamos. Adelante, hermano. Pensé que estaba desactivado el micrófono. Entonces Jesús tuvo compasión de esta pobre mujer que era viuda y ahora el único familiar que la apoyaba y que estaba con ella era su hijo y ahora también había muerto. Entonces dice que Jesús tuvo compasión y él se acercó y bueno, lo llama al joven para que vuelva a la vida. Entonces es interesante cómo Jesús tiene misericordia de la condición del hombre y de sus angustias y sus aflicciones, y siendo posible, y si es para su honra y gloria, Él actúa en cada momento que sea necesario, ¿no? Amén. Muchas gracias, hermano Elías. Yo voy a leer la nota y vamos a hacer una conclusión general. Quiero que todos los hermanos saquen la conclusión general de la pregunta, revelando su divinidad. Todos vamos a comentar. Bien, voy a leer la nota final. Aún los muertos serán resucitados por el Salvador. Uno de ellos fue el hijo de la viuda de Naín. La gente lo conducía a la tumba cuando Jesús lo encontró. Tomó al joven por la mano, lo levantó y lo entregó vivo a su madre. Entonces los componentes de la procesión fúnebre regresaron a sus hogares cantando y glorificando a Dios, ¿no? Esa es otra de las historias que hemos llegado a entender también de la divinidad del Maestro de Cristo, podemos decir.
Muy bien, vamos a dejarle compartir pantallas. Ahora vamos a ir a los comentarios de los hermanos. Revelando su divinidad. ¿Cómo Jesús ha revelado su divinidad? ¿Quién es el único que puede volver a la vida? Hermano Darío, lo vamos a invitar para que nos dé el comentario también. Bueno, como fue dicho también, para que podamos ser beneficiados nosotros con este poder, debemos mantener ciertas características, ¿no? Ha habido muchas resurrecciones en la experiencia de Jesús, creo que estas dos y una más son los casos, ¿no? Después Lázaro, fue lo mayor. Entonces el factor fundamental para que el Señor pueda revelar su divinidad, como dijo a las hermanas de Lázaro, si crees, todo es posible, ¿no? En estos casos también habla de la fe como elemento esencial para que el Señor pueda revelar su poder, su divinidad. Veremos el día miércoles también el caso del padre que trajo a su hijo, los discípulos no pudieron, siempre le enfatizó, ¿no? Si crees, todo es posible, ¿no? De esta manera el Señor puede revelar su poder. Dice, el Señor no puede hacer más de lo que da nuestra fe, ¿no? De acuerdo a nuestra fe, el Señor puede manifestar su poder, ¿no? Cuando más grande la fe, mayor manifestación del poder de Dios. Y cuando es menor, menor será la manifestación del poder del Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Darío. Tal vez algún hermano más quiere comentar en estas tres preguntas que se ha hecho y alguien quiere sacar una conclusión. Hermano Luis Eduardo también levanta la mano. Algo cortito, hermano, en 2 minutos, por favor. Ya. ¿En qué nos beneficiamos cuando leemos el caso del hijo resucitado de la viuda? Desde mi punto de vista, creo que el Señor aquí nos deja también una lección. Puede haber distintos puntos de vista, pero veo que humanamente era un caso perdido. Era un hijo que ya estaba muerto. Para nosotros podremos ver como muchas veces en un familiar o en alguien apartado de la fe o que no está en la fe como un caso perdido. Pero aquí también Jesús nos deja una esperanza que no hay caso perdido para Dios cuando nosotros lo dejamos que Él actúe. Gracias. Amén. Amén. Tenemos un comentario más. A ver, ¿quién se anima a hacer el último comentario? A ver, siga nomás. Hasta mientras voy a leer uno de los comentarios que llegó a nuestro chat. ¿Qué dice así? Buenos días, tenemos un Dios compasivo en todo. Dios conoce el dolor y opera en milagros. Es un Dios de vida y se reveló con grandes milagros como estos casos y el de Lázaro fue el mayor. Dice, con fe, o aquel que le perdió, a ver una vez, con fe, o aquel que le pidió, le aumente la fe y será posible. Eso es la llave. La aumentará también, lo hizo, se revela su divinidad, ¿no? Entonces tenemos que tener fe, dice, ¿no? Nos comenta la hermana Estela Maris, ¿no? En Castillo. Bien, también, Oscar. dice, ¿no? Hola, buenos días. ¿Puedo leer la siguiente página? Bien. Hermano Lalo. Lo que yo puedo percibir aquí, que no es una cosa común devolverle la vida a alguien. Entonces, de hecho fue el milagro de la hija de Jairo, ¿no? Fue la primera resurrección que Jesús realiza. Entonces, Jesús aquí se declara como el dueño de la vida, el autor de la vida y aquel que tiene las llaves de la muerte en su mano, ¿no? En el Antiguo Testamento me parece que había habido un caso o 2 resurrecciones, ¿no? Pero en este caso era Jesús mismo en la presencia, en este caso de un muerto, y él lo llama a la vida y vuelve, ¿no? Entonces esto demostró que Jesús era un ser divino, ¿no? Era el primer milagro de resurrección que hacía y bueno, entonces Jesús se declara como el autor de la vida. Eso era lo que yo quería aportar. Muchas gracias, hermano Lalo. Un último comentario, hermano Alberto González. Un minuto a 2 minutos, por favor. Adelante. Sí, gracias. Lo que estaba buscando es sobre el tema de dice que los que hacían votos, los nazareos,
ellos no podían contaminarse con muertos. En número 6 dice, todos los días que se consagre a Jehová no entrará persona muerta, ni por padre, ni por madre, ni por hermano, ni por hermana, no se contaminará con ellos cuando murieren, porque consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Este era el voto para las personas que se consagraban a Dios. Pero en el caso de Cristo, Él es el dueño de la vida, es el autor de la vida. Por eso cuando dice que se acercó al hijo de la viuda de Naín, que estaba muerto, Él tocó. También cuando alguien le dijo, si quieres, Jesús dijo, quiero, y le tocó. Y en caso de la niña, dice que Él tomó de la mano de la niña, y Jesús nunca se contaminó. Entonces, quería hacer resaltar eso, que Jesús es el autor de la vida. Entonces, él lo podía hacer, porque Él es Dios. Amén. Ahí está, ¿no? La nota más principal, ¿no? Jesús, entonces, nuestro creador es el único que puede devolver la vida, ¿no? Satanás no puede devolvernos la vida, pero Jesús sí puede. Ahí está, ¿no? En varias oportunidades hizo lo mismo. Bien, queridos hermanos, entonces hemos concluido con este culto matutino de esta mañana.